está pasando en Lima a propósito de ello? Vengo a contarte una anécdota, Fátima, y para que lo sepan además todos los televidentes, son datos históricos en realidad. En Lima, el último sismo que ocurrió de gran magnitud fue de 8.8 grados. La fecha fue 28 de octubre de 1746, que dejó al menos 6.000 personas muertas. Primero dejó 1.140 personas muertas en Lima. De las viviendas que habían en la capital de 3.000 casas, solo 25 viviendas quedaron de pie, entre ellos la Casa de los Virreyes, además que en aquel momento vivían en la capital entre la zona del Rímac y Lima Cercado. Pero media hora después de este sismo, que ocurrió a las 10:50 de la noche y que se tiene demostrado por datos históricos, duró entre 3 y 4 minutos incluso, media hora después hubo un tsunami en el Callao. Y en el Callao sí murieron más personas, de 4.000 personas que habitaban esta zona, o de 4.500 aproximadamente, 4.000 murieron y solo 200 personas sobrevivieron en todo el Callao. El tsunami fue una legua de agua que se llevó todas las viviendas en el Callao, por eso el nombre a partir de ahí de Carmen de la Legua, que es una zona o un distrito de lo que es el Callao, la provincia constitucional. Y estos son algunos datos históricos que hemos este sismo tuvo réplicas esto fue el 28 de octubre y hubo réplicas hasta el 29 de noviembre de ese año. Hasta un mes después, hasta 200 réplicas hubo de ese sismo de gran magnitud, y que por supuesto Lima no estaba preparada. Datos históricos señalan, y hemos estado revisando algunos textos de investigaciones que ha hecho la Universidad Católica, por ejemplo, de investigaciones que ha hecho además el municipio de Lima respecto a lo que era el sismo. En aquel momento se decía que como las tapadas limeñas se empezaban a destapar, se decía que en aquel momento era un castigo divino por el destapado de las limeñas, ¿no? Porque, por supuesto, no se tenían los datos científicos que se tuvieron ya muchos años después en lo que es la constitución de sismos. 8.8 grados se estimó que tenía este sismo de gran magnitud en Lima metropolitana. Y por ello la pregunta aquí viene, Fátima, es ¿y ahora cómo está Lima? ¿Estaremos preparados para un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter? Mira cómo estuvo con el sismo de 6 grados, mira cómo estuvo Chimbote. Se registraron además al menos 25 heridos. ¿Cómo estaremos en Lima? Es la pregunta, y es la pregunta además que nos han hecho muchos de los cibernautas, muchos de los que están haciendo comentarios. ¿Estamos preparados o no estamos preparados en Lima? Bueno, los especialistas señalan en que no estamos tan preparados para recibir un sismo de tal magnitud. ¿Y cuáles son los distritos que más riesgo corren si viene un sismo de esta magnitud de 8.8, 8.5, de 7.1, además como fue en Pisco, recordemos también en el año 2007? Vamos a ver un cuadro de los distritos que están menos preparados ante el sismo. Son los más vulnerables ante un sismo de gran magnitud. Ate, Caraballo, Cieneguilla, Chaclacayo, Chosica, Chorrillos, Independencia, El Rímac, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo son algunos de estos distritos, pero también en lo que se llama la Lima moderna, bueno, Comas, también La Molina, San Isidro, Surco, Villa El Salvador, y estos son al menos 69 puntos en cada uno de estos distritos que son los más vulnerables, según ha detectado el Instituto Geofísico del Perú, y que además han estado informando sobre ello, ¿no? Sí, de hecho, Katia, hemos recordado también un poco más temprano estos recorridos que hacemos cada cierto tiempo en distintos distritos de la capital, donde lo que vemos ni siquiera es, vamos, una casa de pronto en condiciones muy precarias, nada más, de un piso, sino que ya incluso edificaciones que superan los 5, 7 pisos y que son tremenda inversión. Algunos son de alquiler de cuartos o de departamentos en un área
que no tiene la suficiente estabilidad en un suelo arenoso, como también le decía a Cari Saldaña, funcionario del INGEMET, sin que pueda tener la oportunidad de construirse bases adecuadas para tremendas edificaciones. Claro. Ante un sismo de las magnitudes que hemos mencionado hace un instante, Katia, es muerte segura prácticamente para quienes se encuentren allí. De todas maneras, y estos distritos que son vulnerables ante un sismo tienen diferentes motivos, entre ellos, como bien mencionabas, que son suelos poco consistentes, que es el suelo desestabilizador o inestable, y en ello está, por ejemplo, Villa El Salvador. La zona de Loma de Corvina es una zona bastante vulnerable ante un sismo de esta magnitud. Son puntos en La Molina, por ejemplo, puntos en San Isidro, en Surco, en Villa El Salvador. Pero también hay otros factores, laderas pronunciadas, por ejemplo, las pendientes. Sí. Hay muchos distritos que tienen laderas pronunciadas, llámense cerros, y que siguen construyendo sus viviendas en esta zona. Por ejemplo, La Molina tiene un punto, una parte de los cerros en La Molina que hay muchas construcciones, pero también los distritos de San Juan del Lurigancho, el distrito de Ate, Chosica, que tiene muchas laderas, además en todo este distrito, es bastante vulnerable ante un sismo. Y otro de los factores que es inevitable también, los asentamientos humanos informales, las construcciones que no se dan de manera adecuada con ingenieros. Y esto es producto también del tráfico de terrenos, por ejemplo. Cuando uno invade terreno, cuando la gente invade terreno y quiere construir su vivienda ahí, lo hace de manera inmediata muchas veces y sin el estudio correspondiente para realizar una construcción segura. De hecho, a mí me genera mucha indignación, Katia, algo que seguro vamos a escuchar el próximo año, que van las autoridades distrito por distrito y en zonas de mucha vulnerabilidad, lo que primero prometen es agua, luz y alcantarillado. No parece importarles si es que esas casas algún día se podrán caer con el sismo que ya se ha dicho puede llegar a la capital y a otras zonas del país. Prometen aquello que les va a generar un voto inmediato, pero falta seriedad para comprometerse en reubicación, evaluar zonas donde se pueda ampliar el crecimiento urbano. Eso casi no se escucha. Claro, estamos revisando algunos planes de gobierno y hasta ahora no hemos encontrado en los que hemos revisado este tema de la prevención de un desastre. Y no solo en Lima, ojo, sino también en el interior del país. Vamos a recordar en Lima cómo están los distritos, cuáles son los distritos más vulnerables. Y ahí está el mapa de los puntos rojos, de los más de 1000 puntos rojos que a nivel nacional, además, ya el Instituto Geofísico del Perú ha informado que son los más vulnerables. 69 en Lima, pero hay más de 1000 a nivel nacional que están bastante vulnerables. A propósito, además, ahí están 36.000 puntos vulnerables, además, tomando en cuenta que el sábado hubo un sismo de gran magnitud en Ancash, por ejemplo, ¿no? Sí, y claramente la mayor cantidad de puntos críticos se encuentran en la zona costa y también sierra de nuestro país, pero también se logra ver que incluso en el oriente, en Loreto, hay puntos vulnerables respecto de la calidad del suelo, las construcciones precarias. Algo que escuchaba también el señor Hernando Tavera decirle a Cari en entrevista el fin de semana es: el sismo no tiene que matarte. El problema es que lo que acá nos mata es una construcción precaria. Y él citaba un sismo de hace poco tiempo, alrededor de magnitud 8, si bien recuerdo, que no ha generado ninguna víctima mortal en otra parte del mundo porque hay una prevención y hay cultura de prevención, en principio, para la construcción y también, por supuesto, me imagino también una alerta temprana. Hoy lo que me pregunto, justo con todo el público, Katia, es qué ha sido del SASPE, que se empezó a implementar hace tiempo, hace el mes pasado en Nuevo Chimbote, y desde Nuevo Chimbote ahora vienen a pedir las explicaciones en INDECI y el IGP. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sonó la alerta? Se suponía que tenía que funcionar. ¿Qué pasó con ello? Esto es la vulnerabilidad en la que está nuestro país a propósito de los sismos que se han registrado. Además, mira cómo la costa y el sur tiene estos puntos rojos, 36.000 puntos rojos por lo menos a nivel nacional, y la costa y el sur del Perú son los que están más en riesgo. Y el sur también, porque nuestro país limita con Chile y Chile también es un país altamente sísmico. Chile ha tenido los registros de sismos más fuertes de los últimos años también en lo que constituye América del Sur, por ejemplo, ¿no? Correcto, ¿verdad? Y en esa misma dinámica,
nuevamente regresamos a lo que tú habías dicho inicialmente, el sismo de hace como 250 años, que de hecho también refuerza este fervor religioso por el Señor de los Milagros, incluso en un contexto además que en nuestro país lo tenemos muy en claro y lo recordamos cada octubre. Pero ¿qué se está haciendo precisamente para poder abordar esta situación? Una circunstancia además en la que comienzan muchos a depender o a instalarse esos aplicativos, lo habrás visto en redes sociales, Katia, el fin de semana, ¿verdad? Algunos diciendo, el Google me avisó, o tal o cual aplicativo me avisó, pero ¿qué hay del control que tiene que hacer el mismo Estado peruano para dar información oficial y segura con certeza a los ciudadanos? Claro, los limeños somos devotos del Señor de los Milagros, como bien mencionabas, porque aquel 28 de octubre a las 10:30 de la noche, que fue este sismo de gran magnitud en 1746, un sismo de 8.8 grados se estima, según los estudiosos, además de este tema. Por ello es que Lima también tiene algunos desniveles, por eso es que el Callao se volvió a reconstruir en toda la zona, por eso quedó también la zona de La Punta, porque ha sido consecuencia de movimientos telúricos y en este caso bastante fuertes. Pero hablando de lo que ha pasado en Chimbote, región Ancash, Katia, es decir, tenemos que recordar lo que ocurrió en Yungay. Ahora sí es una zona turística, se ven todavía las Tres Palmeras, se ven algunas partes de los vehículos que se encontraban en esa zona y uno se va a la parte del cementerio, que ahora es como una especie de mirador. Pero ¿qué más se ha hecho en esta zona? Ahora nuevamente punto, epicentro, la región Ancash, Chimbote, para ser mucho más preciso, de un sismo. La gente en Trujillo, en Cajamarca, alertados aquí en Lima también. Y seguimos lamentablemente preguntándonos qué se ha hecho, qué se ha invertido, ¿no? Cuando a veces vemos prioridades en otros lados y en prevención. Las autoridades locales, ¿no? Las autoridades locales cuya dependencia tiene el INDECI, el Instituto de Defensa Civil, si bien es una entidad nacional, cada distrito y cada región depende de una oficina de INDECI. ¿Qué están haciendo como medida de prevención para este tipo de desastres, naturales? Más aún tomando en cuenta que estamos en silencio sísmico, como siempre lo dicen los expertos, por lo menos en Lima metropolitana, en la capital. ¿Qué pasa en los distritos? ¿Qué pasa con las viviendas que están en las laderas de los cerros? Que hay gran cantidad de viviendas en la capital y al interior del país también con viviendas en este punto. ¿Qué están haciendo las autoridades sobre ello, ¿no? ¿Y qué van a proponer los candidatos presidenciales también? Y el próximo año, que hay elecciones regionales y municipales, ¿qué van a proponer los que candidatean a las alcaldías, los que candidatean, por supuesto, a los gobiernos regionales? Respecto a este tema preciso, a estas medidas de prevención ante un sismo, ante un fuerte siniestro, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Y seguimos viendo las imágenes, además de lo que ha sido el sábado con este sismo. Y con un sismo de menor magnitud, por allí nos lo podrá corregir nuestro productor Katia, este año, en junio, Día del Padre, hubo un temblor aquí en la capital y una persona resultó falleciendo por material de construcción, un ladrillo pandereta que se encontraba mal ubicado, baja la persona a revisar su mototaxi y termina cayéndole encima. Si eso ocurre con un sismo de menor magnitud, con un movimiento de menor magnitud, imaginémonos por favor lo que puede pasar con una tragedia aún mayor. Es decir, nuevamente la reflexión sobre la autoconstrucción, pero la fiscalización también, las obras sociales respecto de viviendas. Recuerdo ahora hasta investigaciones que se han finalmente publicado en Punto Final, obras que tendrían que ser para vivienda social que ahora están abandonadas, en fin, con las prioridades al revés, lamentablemente. Claro, mira lo que ahí ha pasado en Chimbote, por ejemplo, hemos visto que se caían mamparas, se caían ventanas, se caían, y esto es lo que genera, por esto es que se registran 25 heridos también, porque algunos han sido contusiones de materiales que se han caído, que se han desprendido, que se han salido, pero en las construcciones que son improvisadas, en las construcciones que no son de manera adecuada construidas, valga la redundancia, o que no tienen la asesoría técnica de un ingeniero, ¿qué es lo que podría pasar? Se vuelve un desastre finalmente, se cae todo. O veíamos también la del supermercado donde se cayeron pues diversos objetos pesados, algunas botellas de bebidas alcohólicas.
la primera imagen que tuve en mi cabeza fue, ¿qué pasa por allí un niñito de 2 años con su mamá? Por la zona de los enlatados, qué sé yo, le podía haber caído cualquiera y ser mayor el daño. Es decir, no podemos tomar con indiferencia ninguna de las situaciones que finalmente se alcanzan a ver después de este tipo de situaciones. ¿Cuántos colegios y también centros de atención hospitalaria o médica que han quedado ahora mismo en grave riesgo para quien vaya a atenderse? Y esperemos que las autoridades tomen en cuenta y vamos a estar pendientes de lo que proponen también los candidatos.